Hola, ¿qué tal amigos de quienique.com? Seguimos en este ejercicio editorial que venimos realizando con los diferentes candidatos de la Cámara y del Senado, que el próximo 11 de marzo se jugarán un lugar en el Congreso de la República. En esta ocasión saludamos al hoy representante a la Cámara y que aspira a llegar al Senado. Él es Santiago Valencia. Santiago, bienvenido a los micrófonos de quienique.com. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento muy especial para Quienique por abrir este espacio democrático de participación. Además, pues muy académico, de conocimiento de los candidatos, y por supuesto un saludo a todos quienes nos ven a través de Quienique. Pues Santiago, ¿cuál es el ejercicio que hoy vamos a hacer? Hoy vamos a hablar de usted, de sus propuestas, de todo el camino que ha tenido en la política, para que la gente que nos está viendo a través de este video pues pueda conocerlo un poco más. Entonces, inicialmente comencemos contándole a la gente quién es Santiago Valencia. Bueno, Santiago Valencia es un hombre joven, yo tengo 34 años. Gran parte de mi vida me he dedicado a estudiar, a prepararme. Me gusta la política, amo la política, creo que la política se puede hacer bien hecha. Hay que recuperar la verdadera dignidad, el verdadero brillo, la verdadera vocación de la política, que es la vocación de servir, del servicio. Soy un hombre que, como les mencionaba, se ha dedicado a estudiar, a prepararse. Soy abogado, tengo una especialización en Derecho Administrativo, tengo una maestría en Análisis Económico del Derecho, hablo 4 idiomas. He sido abogado litigante, asesor jurídico, profesor universitario, columnista de opinión, incluso aquí en algún momento en Quienique. Y bueno, y estos 4 años, bueno, trabajé en la alcaldía de Medellín, y estos 4 años como representante de la Cámara, representando en este caso a Antioquia, y ahora pues con esta aspiración al Senado. Le pregunto, ¿dónde nació ese bichito por la política? Porque si bien obviamente el derecho tiene y está muy ligado al tema político, ¿dónde nace? Bueno, no, esto es un tema de cuna, ¿no? Sí. Yo desde que tengo uso de razón, desayuno, almuerzo y como política. Mi padre pues ha estado en la palestra nacional de la política hace muchos años. Y por supuesto yo desde niño lo acompañaba en las diferentes correrías en Antioquia, en el país. Incluso desde muy niño me estoy echando discursos en plaza pública, porque me ponían de muy chiquito a echarme discursos, y bueno, ahí nace esa vocación de servicio. Obviamente además he tenido la gran fortuna de conocer gran parte del territorio colombiano. Creo que he estado en casi todo Colombia, no puedo decir todo, pero en casi todo Colombia, y tengo un amor profundo por Colombia, soy un apasionado por Colombia, y bueno, pues obviamente tengo además también una preocupación legítima como cualquier ciudadano por este país. Veo que las cosas no están bien, y pues quiero aportar, quiero poner un granito de arena, quiero poner mi juventud, mi experiencia y mi preparación académica, y de ahí el bichito de la política pues es desde hace tanto tiempo que no me acuerdo. Por eso digo, desde que tengo uso de razón me gusta este cuento. Uno se da cuenta que la política ha venido cambiando, evolucionando en los últimos años mucho más rápido que antes. Antes era mucho más tradicional. Usted, que la ha vivido desde la cuna, ¿cómo ha vivido estos últimos años? Bueno, no, la verdad es que la política ha cambiado en su forma, y yo creo que lo ha hecho positivamente. ¿En qué sentido? Antes la gente iba a una plaza pública, sí, se escuchaba el discurso y ya, ¿no? Y digamos, esa era la interacción máxima. El político era una cosa intocable, lejana, casi que como una especie de extraterrestre, ¿no? Y digamos, esa pues era la política del discurso ventejulero y de los discursos grandielocuentes en el Congreso, ¿no? Y bueno, todo este tema que era la política anteriormente. Hoy la política ha cambiado, yo creo que en parte también a los nuevos medios de comunicación, a las redes sociales, donde ya hoy la gente tiene mayor capacidad de interactuar, de interlocutar con quienes queremos estar en la política, lo que hace ya una vía, casi que una autopista de doble vía. Y por supuesto ya los ciudadanos están mejor enterados, contrastan mejor la información, digamos, son más críticos. Uno se está echando un discurso y la gente está con el celular mirando a ver si lo que uno dice es verdad o no. Verdad, el tema de interconexión es inmediato, y eso ha hecho que la política sea muy dinámica, que la política hoy sea más persona a persona, hombro a hombro, ya no de grandes reuniones, sino de reuniones muy puntuales. Y esa pues digamos es la parte bonita de la política nueva. Lamentablemente todavía hay enquistada una parte de la vieja política, de la vieja politiquería, no de la vieja política, porque yo creo que antes había política y politiquería, todavía hoy en día hay política y politiquería, que es esa parte corrupta de compra de votos,
de compra de líderes. Lamentablemente eso persiste hoy en día, hace que muchos ciudadanos se alejen de la política con razón por el desencanto que genera, pero pues crea un círculo vicioso complicado, y es que entre más deje de participar la gente buena, quienes compran votos, pues más posibilidades tienen de llegar. Saben cuánta plata necesitan y cuántos votos tienen que comprar, ¿no? Pero ya hoy la política tiene una dinámica distinta, se abren unos nuevos espacios de participación y de discusión, y yo creo que eso va generando unas expectativas a futuro bien interesantes en la política. Santiago, hace poco hablaba con un candidato también al Senado y él decía que lograr una renovación en el Senado y en la Cámara no era tan fácil como tal vez los buenos quisieran por este tema de maquinaria, de compra de votos. ¿Cuál cree usted que debe ser el ejercicio político real que se debe hacer en el país? Mire, eso lo discutimos en la Cámara. Yo creo que hay un tema que no es ideal de la democracia liberal. En la democracia liberal lo ideal es que cada ciudadano vote conscientemente. Sí. Pero yo hoy, digamos, divido a los votantes y a los no votantes en lo siguiente, a los ciudadanos en general. Hay unas personas que votan, ¿no?, que hacen el ejercicio consciente de buscar un candidato. Ya cada vez se miran menos partidos, más personas. Esa disciplina que antes había que votar por un conservador o por un liberal, sin importar quién era, ya hoy cada día es menos. Pero esa es una minoría, digamos, ese voto que es muy de opinión es una muy pequeña minoría. Hay todavía un grupo de personas que votan o por el tamal o por la compra de votos, o digamos en esa disciplina férrea, digamos, todavía hay un grupo ahí de personas. Hay un grupo de ciudadanos que no votan conscientemente. Yo este tipo de abstención la respeto mucho porque es una abstención consciente. Es gente que estudia, que busca, que indaga y al final, digamos, no se siente cómodo y prefiere no legitimar con su voto la elección. Esta es una muy pequeña parte de la abstención. Y hay una gran parte de la abstención que para mí es la más peligrosa, que es la de la indiferencia. Que, digamos, no hay realmente un criterio político para no decidir, para no votar, sino que realmente de fondo lo que hay es una gran indiferencia frente al sistema. Y para mí esto es lo que pone en peligro la democracia, lo que pone en peligro el Estado de Derecho, porque es la gran mayoría, es la masa crítica que se acoge a lo que decide una muy pequeña minoría, que era lo que te decía el otro candidato. Y vuelvo al principio, yo creo que hay una solución que no es ideal, pero que podría ser transitoria y que podría generar algo de cultura política en el país, y es la obligatoriedad del voto. Yo creo que el voto tiene que ser obligatorio, al menos un tiempo. Si el voto es obligatorio, quienes compran votos no tendrían con qué comprar los votos que necesitan. Eso obligaría al ciudadano que hoy está, digamos, en la abstención por indiferencia, a buscar, a investigar, porque hay algo que yo he aprendido en el Congreso, y es algo que yo lo digo comúnmente, y es que en todos los partidos políticos hay gente buena y hay gente mala, pero en todos hay gente buena. Si la gente hiciera el ejercicio de buscar cuál es su identidad ideológica, filosófica o programática con las personas que hoy están en el Congreso, estoy seguro que en cualquiera de los partidos, en cualquiera encontrarían buenas soluciones. Pero la gente no hace ese ejercicio, ¿no? Entonces eso, el voto, la gente algún día tendrá que entender que el voto es un premio, pero también es un castigo, ¿no? Entonces, que en el momento en el que yo dejo de votar por uno y voto por otro, pues le estoy restando respaldo. Y en la medida que la gente buena empiece a votar, genere cultura política y asuma esa responsabilidad como ciudadano, pues tendremos mayor control sobre la clase política, habrá menos espacio para quienes compran votos o tienen, digamos, maquinarias amarradas de corruptela, de funcionamiento, y pues podría mejorar la democracia sustancialmente. Y ahí va otro punto, Santiago, y es el reto de combatir la corrupción en la nueva legislatura. Es uno, o sea, pasado el capítulo de violencia extrema que vivió el país, hoy los titulares de los medios de comunicación hablan es de eso, de la corrupción. ¿Cómo combatirla, Santiago? Bueno, yo no creo que hayamos pasado el tema de violencia extrema, yo creo que hoy lo estamos recuperando. Hoy tenemos unos episodios de violencia que no veíamos hace más de 20 años en el país. La masacre de 7 personas en Yarumal, hace poco, la quema de buses, más de 1.500 desplazados entre Córdoba y Antioquia por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, una guerrilla como el ELN, que antes era una guerrilla pues prácticamente inoperante, muy pequeña, hoy tiene la capacidad de hacer un paro nacional armado, actos terroristas en Barranquilla, en fin. Yo lo que creo es que las consecuencias de una paz mal negociada la estamos viendo hoy, que lamentablemente es el recrudecimiento de la violencia,
con un ingrediente adicional que es el tema del narcotráfico que genera esa gasolina. Un país con 220.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca jamás va a tener paz, porque simplemente lo que hacemos es cambiar los actores, sí, ¿no? Y esa era una advertencia que nosotros habíamos hecho, y eso es una cosa que hoy estamos viendo. A mí me preocupa un tema frente a la corrupción, y es que yo no quiero que ese sea un tema de moda electoral, porque pues ahora obviamente con las notas de prensa, con los grandes escándalos que han salido a relucir, que estoy de acuerdo, eso no es una cosa nueva, eso lamentablemente la corrupción siempre ha existido. Yo creo que ese problema en Colombia es un problema cultural. Yo creo que aquí se ha implementado desde el colegio, desde la misma familia, que el más teso o el más chacho del colegio es el que hace la copialina, o el que llega y hace la tarea por la mañana copiándole al compañero, o el que se sube al bus y le devuelven mal o le entregan mal las devueltas y entonces feliz se lo embolsilla. Es decir, hay lamentablemente una cultura que va obviamente desde lo más mínimo hasta lo más grande, que nos ha dicho desde que somos pequeños que aquí el avispado o el de la malicia indígena o el de cualquiera que sea el apelativo es el ciudadano que hay que emular y es el ciudadano que hay que seguir. Yo creo que aquí hay que hacer una transformación de fondo desde la familia, desde la educación, desde la formación de ciudadanos, que empiece realmente a generar un cambio frente a la concepción de la corrupción. Porque de nada sirve que el Congreso legisle contra la corrupción cuando digamos, en la sociedad no pasa nada. Cuando en la sociedad no pasa nada. Porque hay todos los niveles de corrupción. Por supuesto, esto no se trata de generalizar. Hay cualquier cantidad de ciudadanos honestos, sí, claro. La gran mayoría, ¿no? Pues esto es un problema cultural de fondo que hay que atacar, ¿no? Y yo creo que eso parte desde la educación, porque mire, en algún momento, por ejemplo, se hizo una reforma a la ley 80 para la publicación de prepliegos para que no se pudieran encaminar las licitaciones de obra pública para favorecer un determinado proponente. Sí. Eso funcionó un poquito de tiempo mientras se instaló, mientras le buscaron la trampa, y entonces ya el prepliego, incluso desde el prepliego ya viene hoy en día ya con unas especificaciones que solo pueda cumplir uno solo de los proponentes. Entonces de nada sirve tener buenas intenciones en la legislación si después se va a buscar la trampa. Sí. Por eso, digamos, obviamente el Congreso tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para modificar las leyes que sean necesarias para buscar sobre todo el castigo efectivo de la corrupción, la prevención de la corrupción, pero sobre todo aquí hay que hacer una apuesta nacional de educación y del cambio de chip que nos vendieron del tema de la malicia indígena, pues que no es otra cosa distinta que el avispado, claro, que se aplaude y que le hace mucho daño. Santiago, le quiero preguntar algo, y es ¿cómo se ve desde el Congreso el tema, los problemas? Por ejemplo, un tema como el de la corrupción, donde personas que usted ve por los pasillos luego terminan acusados. ¿Eso cómo se ve desde el Congreso? ¿Cómo se ve, por ejemplo, desde su punto de vista, que también es representante? Mire, el Congreso ha sido una gran experiencia. Ahora les adelanté un poquito. Yo he visto que en el Congreso hay gente buena de todos los partidos. Yo puede que no comparta desde el punto de vista programático, ideológico, nada con ellos, pero yo digo, mire, ahí hay coherencia y hay una persona que hace su trabajo, que yo no comparto, pero que lo hace. Pero yo digo que el Congreso es la radiografía exacta del país. Yo creo que allí no hay un colombiano que no esté representado, ¿no? Uno encuentra ya la persona que representa a los estudiantes, uno encuentra ya la persona que representa a los empresarios, los ganaderos, los obreros, los agricultores, los bandidos, los paramilitares, los guerrilleros. Es decir, es una fotocopia exacta del país, es calcado, es decir, allí está el país completo. Por supuesto, pues uno conoce allí personas que uno no se imagina, ya cuando uno los ve envueltos en corrupción, uno pues obviamente genera un choque, ¿no? Que puede ser el mismo que genere en la ciudadanía, porque además el Congreso tiene una característica, y es que como cuerpo colegiado, la gente, incluso muchas veces los medios, tienden a responsabilizar a toda la colectividad por los pecados de uno solo, claro, ¿no? Entonces cuando sale un problema de corrupción, o cuando sale un senador borracho manejando un carro, o cuando inmediatamente, digamos, la responsabilidad es diluida en todo el cuerpo colegiado, y entonces uno se encuentra, es que ustedes son unos borrachos. Señora, yo no tomo trago, ¿no? Pues por poner cualquier ejemplo, claro, porque la gente inmediatamente lo asocia con todos los congresistas. Pero por supuesto, digamos, allá hay muchas cosas que hay que corregir. Yo les digo una cosa, por ejemplo,
Hay personas que en esta última parte en la que estuvimos sesionando hasta diciembre, que era la primera vez que yo los veía hablar en el Congreso. Hay gente que viene, llama lista y se va. Eso es corrupción, ¿no? Claro. Y eso es muy grave. Y hay gente que no ha hablado la primera vez en el Congreso. Yo creo que eso sería un trabajo periodístico interesante. Revisen, hay senadores y representantes que van al Congreso, llaman lista y se van. No han hablado la primera vez. Hay unos que han hablado 1 o 2 veces. El Congreso es un parlamento, es para parlamentar, es para discutir, es para representar. ¿Yo cómo puedo representar a quienes votaron por mí si no hablo en su nombre, si no hago una representación de ellos, ¿no? Entonces el Congreso es una gran experiencia. Desde el punto de vista intelectual, muchos temas que uno no maneja los tiene que estudiar. Uno, como cualquier ser humano, pues se enfoca en los temas que le interesan, en los temas que le gustan. En el Congreso se discuten todos los temas de todo el país. Por lo tanto, digamos, a quienes nos gusta hacer el ejercicio académico de estar estudiando, pues la verdad es que es muy enriquecedor. Es muy frustrante a la vez también, porque uno quisiera poder hacer mucho más y el Congreso es lento, es despacioso, hay competencia interna, tiene en un sistema presidencialista, es el gobierno nacional el que realmente tiene capacidad de gestionar y mover el Congreso. Vamos, en ese sentido es frustrante. Y por supuesto, pues todo lo que uno ve allí, hay cosas que indignan mucho, hay cosas que generan algún tipo de esperanza, y esto pues es una universidad impresionante. El Congreso es una gran universidad. Santiago, ¿qué fue lo que más le sorprendió de esta primera estancia, estos 4 años en el Congreso? La capacidad de manipulación y la capacidad de gestión del gobierno nacional del Congreso. Este es un Congreso que se quedó sin funciones, ¿no? Digamos que las tiene constitucionalmente, pero que no las representa, y eso es un problema del sistema, no del Congreso como tal. Pero en un sistema como el nuestro, donde hay 3 poderes públicos que digamos, en la teoría constitucional deben colaborar de manera armónica y en teoría deberían tener el mismo peso específico en el Estado de Derecho, lo que tenemos nosotros aquí es un presidencialismo desbordado que aplasta las capacidades del Congreso. Nosotros básicamente tenemos unas funciones que son, digamos, muy difíciles, pero muy simples de entender. En realidad además son pocas. A pesar de su complejidad, nosotros hacemos y reformamos las leyes, reformamos la Constitución y ejercemos control político. Esas son las leyes del Congreso. Hay otras, nominación de cargos públicos, electorales para elección, por ejemplo, del defensor o del contralor, pero digamos, principalmente son esas 3, ¿no? Hacer y reformar las leyes, reformar la Constitución y ejercer control político. Hay un tema frente a la presentación de proyectos de ley, y es que, claro, como además hay competencia entre los congresistas, yo puedo presentar un buen proyecto, pero empiezan los celos. Claro. No, es que yo no le puedo aprobar este proyecto porque este compite conmigo. Entonces, aprobar proyectos de iniciativa parlamentaria es muy difícil, es supremamente difícil, ¿no? En cambio, llegan proyectos del gobierno nacional y es inmediato. Entonces uno dice, bueno, pero si la función es del Congreso, ¿por qué el Congreso no utiliza bien su función y solamente lo mueve la Presidencia de la República? En el tema de modificaciones a la Constitución igual, ¿no? Claro, pues que obviamente en teoría pues cambiar la Constitución debe ser difícil, porque es la Constitución, ¿no? Pero pasa lo mismo, digamos, el Congreso perdió la iniciativa en la modificación de la Constitución, así como ya la había perdido también en la modificación y en la hechura de las leyes. Y frente al cortón político pasa lo mismo. Si hay unos amigos del gobierno, cualquiera que sea el gobierno, no solamente este, sino cualquier gobierno, ellos, digamos, dejan de lado su función de control político, porque de alguna forma deben lealtad al gobierno. El gobierno tiene inversiones en sus regiones donde, digamos, ellos son los gestores. Por lo tanto, no, pues yo no puedo hablar mal del gobierno porque entonces no me dejan trabajar. Entonces también el Congreso ha perdido su capacidad de hacer control político. A veces era muy triste, citaciones donde citaban a control político a un ministro y era la sesión de la lambonería. Era, pues, hombre, usted es el mejor prohombre, el más grande ministro de Agricultura que ha tenido el país, ¿no? Cuando el país realmente está en una situación que no es fácil. Entonces el Congreso ha perdido su funcionalidad, el Congreso ha perdido su iniciativa en muchos temas, y eso es un tema que por el bien de la democracia pues hay que revisar a fondo y hay que devolverle al Congreso como institución, como ente legítimo de representación popular y de legislación, pues que debe tener un peso específico en la estructura de poder del Estado, y que el Ejecutivo pues no puede seguir interviniendo, porque pues eso puede generar daños irreparables a la democracia y llevarnos a situaciones como las de países vecinos donde se ha perdido la autonomía. Y ahí viene la intención de pasar de la Cámara al Senado, y ahí quiero que nos cuente puntualmente cuáles son esas propuestas que usted tiene y por qué decidió
de la Cámara pasar al Senado? Bueno, son muchas. ¿Por qué decido pasar de la Cámara al Senado? Yo soy un convencido de que no debe perpetuarse liderazgos en el Congreso. Yo quisiera tener una experiencia de Congreso corta, de 2, máximo 3 periodos, para, digamos, buscar otros espacios, también, digamos, abriendo espacios de renovación. Es muy difícil planificar en política porque pues muchas veces uno planifica temas y al final terminan cambiando, pero digamos, mi intención inicialmente es hacer una Cámara y un Senado. Uno no sabe, digamos, en la dinámica de la política si eso cambie, pero que sean 2 o 3 periodos. Yo no quisiera quedarme muchos años en el Congreso. Yo creo que eso hay que renovarlo. Hay que cambiarlo y que otras personas tienen que llegar, etcétera. Entonces yo quisiera como hacer esa transición que a algunos les parecerá rápida, pero yo creo que, digamos, es un ejercicio de ir a hacer un trabajo puntual en el Congreso de la República, en la Cámara representando a Antioquia, en el Senado ya con una representación nacional y pasar a otras esferas, ¿no? A una persona que le gusta la política y que quiere estar en otras esferas, y por eso, digamos, ese cambio y ese anhelo de llegar allí. También, como les decía al principio, pues tengo una preocupación por lo que está pasando en el país y creo humildemente que puedo aportar desde el Senado, digamos, a generar lo que nosotros hemos llamado corregir lo que está mal, corregir lo que ha hecho mal este proceso de paz, pues todos queremos la paz, pero ya vemos que los resultados no son los esperados, y también llegar a proponer. En el caso concreto de mis propuestas, pues tengo muchas, pero pues básicamente hay 2 o 3 en las que nos hemos enfocado. Voy a insistir en 2 proyectos de ley que presenté en la Cámara, que no han sido aprobados, pero que son bonitos y en los cuales pues pretendo seguir en el tema, y es la creación de la Cátedra de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Después de que hice el debate sobre la política antidrogas, fui el primero que al finales del 2015 dije que ya estamos en 160.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca. Tengo una preocupación porque no solamente somos productores, sino ya también consumidores, y creo que esto no es la política pública integral que requiere el país en tema de drogas, pero creo que es un granito de arena en prevención, donde creo que nos hace mucha falta. También hay que profundizar en atención y en el combate contra la producción y el tráfico de drogas, que esos son, digamos, ya temas adicionales. Voy a insistir en otro proyecto de ley que es muy bonito, fue considerado como uno de los mejores proyectos de acuerdo al Departamento Nacional de Planeación, que es la ley antidesperdicio de alimentos, una ley que castiga el desperdicio de alimentos, que facilita la donación de alimentos, por supuesto, que sean todavía, pues digamos, que se puedan consumir, que sean aptos para el consumo humano, que tiene sanciones contra el desperdicio, y que lo que hace básicamente es fortalecer bancos de alimentos para, sobre todo, seguridad alimentaria de la primera infancia y de la tercera edad, ¿no? Ese es un tema bien importante, bonito, que yo creo que vale la pena insistir en él. Y hay otros proyectos de ley en los que estamos, por ejemplo, en el tema de salud. Hemos hablado de la posibilidad, hay una EPS que ya creó una aplicación que tiene consultas pediátricas, por supuesto de primer nivel, digamos, del nivel más básico, que le permite a las mamás meterse por las aplicaciones web, por los celulares, y hacer consultas en tiempo real con pediatras que pueden mandar fotos, chatear con él, etcétera, y los médicos les dicen qué les tienen que hacer o cómo los pueden atender, o si tienen que remitirlos a un hospital. Esto es muy bueno porque es atención inmediata con especialistas, que además descongestiona el sistema de salud. Eso ha funcionado muy bien a esa EPS. Esa EPS ya está estudiando la posibilidad de tener otros especialistas de otros temas en la misma aplicación. Yo creo que esto vale la pena mirarlo, porque yo creo que esto podría ser obligatorio a través de un proyecto de ley para todas las EPS, que permitan la consulta con especialistas en temas, como repito, que sean, digamos, de que sean de atención fácil, que no sean, obviamente, que requieran algún tipo de complejidad o atención especializada, y que descongestionan las IPS, ¿no? Hay gente que va y se espera 12 y 14 horas en un hospital, y que esto es terrible. Lo otro, que ya es un compromiso del partido, es cambiar la figura, y es que a las EPS hay que cambiarles el incentivo. Yo no creo que la solución sea acabar con las IPS, yo no creo que volver al seguro social, que era una cosa terrible, sea la solución. Digamos, si esto funciona mal, eso era 10.000 veces peor. Yo lo que creo es que hay que cambiar el incentivo, dejar de pagar a las EPS
por usuario y pagarles por servicio y servicio con calidad, ¿no? Incentivar ahí la buena prestación del servicio para poder obtener la remuneración económica que necesitan. Hemos hablado de la posibilidad de crear también un tema para mascotas, que es una propuesta muy bonita también. Hablemos de eso, porque además lo he visto con mascotas y todo. Así es. Mire, en el Congreso yo he apoyado todos los proyectos que tienen que ver con mascotas. Hoy en día yo creo que ese es un tema importante para las familias colombianas. Sus mascotas hacen parte de su familia. Total. Eso es innegable. Nosotros acá tenemos una sección de mascotas, por ejemplo. Claro. Y es una de las más leídas. Bueno, y hay mucha gente que tiene poca información sobre sus mascotas. Ya hay en México, por ejemplo, un hospital gratuito de mascotas pagados por el Estado. Sí. Pero nosotros en ese mismo categoría del tema de las aplicaciones y el uso de nuevas tecnologías, creemos que puede el Estado promover una aplicación mediante la cual los ciudadanos puedan hacer consultas sobre sus mascotas para la atención, el cuidado de sus mascotas, que les permita tener información de primera mano, compartir datos, por supuesto, interesantes, y recibir asesoría sobre el buen cuidado y buena manutención de sus animalitos. Eso es un tema que también queremos promover desde allí, que es bien interesante. Entonces, salud, seguridad, mascotas y educación. Bueno, ojo, seguridad, ahí hay un tema bien importante. La gente está aburrida, cansada. Yo conozco personas que el mismo ladrón las ha atracado 3 y 4 veces. Hay estadísticas, tristeza total. Hay estadísticas de personas que capturan hasta 30 veces en un mes y 30 veces quedan libres. Yo creo que ya llegan a Palo Quemado aquí en ya los conocen. En el Palacio, y ya los conocen. Mugre, bienvenido, tomate un tinto y te vas, porque yo creo que pues, si una persona que captura en 30 veces en un mes, pues yo creo que ya es un conocido del sistema. Yo creo que hay que hacer otra modificación a la ley de pequeñas causas, y hay que poner una verdadera sanción para este tipo de flagelos, que son, digamos, de baja cantidad pero de muy alto impacto, ¿no? Y lo que proponemos ahí es cómo funcionan los Estados Unidos. Lo hemos llamado la ley de los 3 strikes. Sí. Y es que primera captura, primera advertencia; segunda captura, segunda advertencia; tercera captura, va a la cárcel o tiene que prestar servicio comunitario no remunerado, ¿no? Digamos, de alguna forma devolver el daño que ha hecho a la sociedad, pero sobre todo, digamos, que tengan una sanción que de verdad los disuada de no seguir cometiendo delitos contra los colombianos. Y en el tema de educación hay una propuesta que es del Centro Democrático, que nosotros la hemos insistido mucho, y es en la jornada única escolar, que los niños estén desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada única, que es el mismo tiempo que normalmente los papás están trabajando, porque hoy los niños llegan solos a la casa y terminan educados por las novelas del mediodía, por el internet o por los vecinos, y muchas veces ahí es donde caen en temas que no... De delincuencia y ese tipo de cosas. ¿No? Hemos hablado de eso, hemos hablado de que los niños cuando se gradúen de 10º y 11 ya tengan una técnica. Sí. Yo le he agregado que esa técnica tiene que estar relacionada con la vocación productiva del lugar en donde están. En ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín, como Barranquilla no hay problema, digamos, hay muchos oficios, pero sobre todo en el campo, pues sí tienen que tener una relación. Conozco un caso de Puerto Berrío, en Antioquia, donde unos jóvenes estaban muy aburridos porque el SENA les había llevado un curso de contaduría pública, lo habían terminado todo y al final habían terminado los 30 desempleados, porque en Puerto Berrío necesitan un contador y está contratado hace 20 años en la alcaldía, ¿no? ¿Qué debió haber pasado allá? Hombre, el curso debió haber sido de ganadería, de turismo, de medio ambiente, ¿no? De piscicultura, de cuidado del río. Es mirar las necesidades. La necesidad, la vocación productiva, más que la necesidad, la vocación productiva, donde están, para que puedan salir y emplearse. Y yo he agregado un tema que yo creo que sería bien importante y que promovería otras cosas, y es que hoy el país no tiene los recursos para construir la infraestructura educativa que se necesita para hacer la jornada única escolar, porque eso implicaría casi que doblar la planta actual de colegios para poder atender la jornada única escolar, porque la idea no es que los jóvenes solamente sigan haciendo matemática, física, química, sino que se haga una jornada complementaria con recreación, cultura, deporte, manejo adecuado del tiempo libre, ¿no? Es decir, que se complemente la educación, que no sea solo aquello que es de cátedra, sino también que se forme en principios y en valores, que es lo que presta. ¿Qué he dicho yo? En todos los municipios y en todas las ciudades, por ejemplo aquí en Bogotá, en las diferentes localidades, ya hay clubes reconocidos por la alcaldía mayor en este caso, amparados por las diferentes secretarías, donde hay, por ejemplo, clubes o corporaciones de medio ambiente, clubes deportivos,
clubes de arte, clubes de danza, en fin, digamos, hay una cantidad de organizaciones que son barriales, de gente que ya tiene la capacidad, que tiene la experiencia, que tiene la capacidad técnica de atención, para que en vez de construir más escuelas, más colegios, etcétera, la jornada complementaria se haga a través de estas organizaciones que ya están debidamente acreditadas para que atiendan la jornada complementaria dentro de sus propias instalaciones, para que, digamos, ahorremos dinero, digamos, sería una solución creativa, pero además mover la economía en los barrios, generar empleo y atender a los menores en manejo de actividades distintas a las que puedan aprender obviamente en la calle. Santiago, si la gente quiere conocer más sobre usted, redes sociales, página web, por favor es un momento para que le diga a toda la gente que nos está ahí viendo, pues que lo conozca más. Bueno, estoy yo creo que en casi todas las redes sociales, en Twitter y en Instagram me encuentran como @Sambalgo, que es SAN de Santiago, BAL de Valencia, GO de González, @Sambalgo. En Facebook me encuentran como Santiago Valencia G. Ahí está nuestro fanpage, y también tengo por supuesto nuestra página web que está actualizada, que es www.santiagovalencia.com.co, que tiene una característica, ¿no? Es la primera página incluyente del país. La puede navegar cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad o con cualquier dificultad. Es bien interesante para que la revisen, tiene ya toda la tecnología para que lo hagan. Esto es a través de una plataforma que se llama Inclusite, y cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad lo tiene, porque esa es otra propuesta que tenemos, que hemos venido trabajando, que es en el enfoque de familia. Digamos, todo lo nuestro lo enfocamos alrededor de la familia, seguridad para la familia, salud para la familia, y es el tema de la política nacional pública para la discapacidad, ¿no? Y es todas las reformas legales necesarias para hacer una política nacional, es decir, la reforma a la educación para incluir el tema de discapacidad, la reforma al empleo, digamos, a la consecución del empleo para discapacidad, infraestructura, es decir, en todos los temas que estén relacionados para generar la política pública nacional de discapacidad. Eso es un tema bien bonito, y en la página pues ya pueden ver el interés, y es un tema bien interesante para que lo revisen. Ahí encuentran todas las redes sociales y toda la información. Pues entraré a la página, y pues de paso para que la gente que está viendo esta entrevista, pues también para que la visite. Santiago, muchas gracias por estar en Quién y Qué, sea siempre bienvenido, y bueno, finalmente un mensaje. No, a ustedes muchas gracias, que me acompañen, y me disculpa aquí Quién y Qué la cuñita. Soy un hombre joven, 34 años, que quiere hacer las cosas bien por el país, y pues que me acompañen, Centro Democrático número 20, y allá estaremos igual dando la pelea por este país y haciendo lo mejor para que las cosas cambien en favor de todos los colombianos.